Esta tarde se efectuó la interpelación a la ministra de Salud en la Cámara de Diputados y terminó con polémica. Claro que sí, Guillermo San Martín nos va a contar desde Valparaíso qué ocurrió. Guillermo, muy buenas noches. Hola Daniel, Macarena, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, claro, porque en medio de este proceso de interpelación a la ministra de Salud, quien estaba encargada de llevarlo adelante, la diputada Jimena Osandón, usó una desafortunada frase para hacer consultas sobre lo que habría ocurrido en el Hospital Salvador de Valparaíso, donde presuntamente se habría sometido a terapias a los pacientes sin el uso de anestesia. Y esto fue considerado por la diputada como una consulta necesaria dentro de este proceso de interpelación, pero usando un término muy desafortunado al referirse a los pacientes de este centro de salud, al denominarlos como nuestros queridos locos, nuestros enfermos mentales. Y eso incluso ameritó un llamado de atención por parte de la propia ministra de Salud en medio de este proceso de interpelación, haciéndole la observación pertinente a la parlamentaria sobre cómo se denomina a estos pacientes con problemas psicosociales, y así los denominó abiertamente durante su exposición la ministra de Salud en medio de una serie de consultas que se fueron desarrollando sobre lo que ha sido la labor del Ejecutivo en torno al proceso que se lleva adelante, tanto para poder combatir los impactos que aún se ven producto de la pandemia, como además para poder ir corrigiendo las necesidades que se observan hoy en día en la población, precisamente para poder ir atendiendo las mayores listas de espera que se han generado con el paso del tiempo. De ahí uno de los aspectos que más sobresalió sobre las explicaciones que dio la ministra estuvo centrado en el corto plazo que llevan hasta ahora llevándose adelante las políticas del gobierno de Gabriel Boric en torno a materias de salud, pero por supuesto también respecto a la necesidad de ir generando metas de mediano y corto plazo también para poder ir dando cumplimiento a cada una de las promesas de campaña. Pasemos a revisar precisamente algunas declaraciones posteriores a lo que fue esta interpelación y obviamente este incidente protagonizado por la diputada Jimena Osandón al momento de interpelar a la ministra de Salud. Nuestros queridos locos, los enfermos mentales. Así es la frase completa. Si yo la considerara ofensiva no la hubiera usado. Yo tengo el máximo de los respetos, muy por el contrario, pero lamentablemente estamos en una sociedad donde hemos ido cambiando las palabras, y si alguien se sintió herido por una cosa cariñosa, le pido las disculpas porque para eso estamos. Bueno, ella trata de explicar más o menos el contexto bajo el cual usó esta frase que ameritó un llamado de atención, como les decíamos, de la propia ministra de Salud en medio de este proceso de interpelación, y más bien la corrigió respecto a cuál era el término correcto para hacer referencia a los pacientes psiquiátricos que se encuentran siendo atendidos en este y otros centros de salud mental a lo largo del país. Revisemos cuál fue la respuesta que dio la ministra de Salud sobre esta materia. Las personas que tienen discapacidad psicosocial son personas que estructuralmente se encuentran discriminadas. La Organización Mundial de la Salud, la Organización de Naciones Unidas, utiliza esta forma de señalarlos como discapacidad psicosocial. Lo que nosotros hemos hecho es adoptar una forma de lenguaje respetuosa que es promovida por los organismos internacionales de derechos humanos. Bueno, señalar que más allá de esta polémica suscitada por la frase utilizada por la diputada Jimena Osandón, que ameritó la aclaración por parte de la ministra en torno a cómo se debe denominar a estos pacientes, tampoco prosperó más allá lo que es esta interpelación, por cuanto la idea de poder hacer un llamado al Ejecutivo para mejorar las políticas públicas en materia de salud ni siquiera tuvo los respaldos en la sala. Tuvo 63 votos en contra, 61 a favor, y por ende no prospera ni siquiera el envío de algún tipo de mensaje al Ejecutivo para poder avanzar sobre esta materia. Daniel, Macarena.